Muy buenas. Bueno, nos encontramos en la unidad 6 sobre intersecciones de género y discapacidad y esta especificidad cuando de lo que se trata es del derecho de acceso a la justicia. Bueno, en esta unidad, por eso me parece importante destacar siempre que lean, además de los documentos, ¿no?, y las lecturas programadas, el documento de presentación. Reitero, porque más allá del índice temático hay una introducción al tema que la mayoría de las veces me parece muy importante. Y en la introducción de esta unidad, de la unidad 6, se pone énfasis en la mirada, el paradigma de la interseccionalidad, ¿sí? Por eso incluso los nombres de las unidades visibilizan esta necesidad de partir de esta mirada interseccional, que en realidad fue un aporte del feminismo negro, así se denomina, ¿no?, con la autora Kimberly Crenshaw, allá por el año 89, que presentó, ¿sí?, esta teoría, y que también esto se utilizó en un caso. O sea, la teoría fundamentó el caso y el caso fundamentó la teoría, ¿no?, contra la General Motors, un famoso caso norteamericano donde se vio la necesaria mirada interseccional que requiere la justicia para el abordaje de situaciones y condiciones que son interseccionales. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir la interseccionalidad es que las identidades de las personas no se dan por una sola condición. No soy solo mujer, no soy solo, en su caso, mujer con discapacidad, o en su caso mujer negra, o en su caso mujer indígena, sino que mi identidad se conforma a través de la intersección, no la simple sumatoria, sino de la intersección, del cruce, de la complejidad que da el cruce de varias identidades. En el caso contra la General Motors era así, la aplicación de una política de despidos de la empresa afectaba a mujeres negras en mayor proporción que, obviamente, a hombres blancos, que a mujeres blancas y que a hombres negros. Pero en su momento se les decía, no, usted tiene que elegir. Si quiere demostrar que ha sido discriminada, tiene que elegir una vía, ¿sí?, o la condición suya de ser mujer, o la de, en ese caso se decía, la raza, ¿sí?, cuando en realidad la situación de estas mujeres era consecuencia de esta intersección de esas dos situaciones que van unidas, que son juntas. Y se demostraba que el hecho de tener que elegir una u otra vía llevaba a un resultado absolutamente injusto. Entonces el caso es interesante y ha mostrado la necesidad de esta interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad como paradigma muestra dos cuestiones fundamentales. Lo primero es eso, la opresión no puede resumirse en un único enfoque. Y lo segundo es que las opresiones trabajan juntas en la producción de injusticia. Es una mirada que requiere una complejidad mucho mayor que una simple sumatoria, ¿sí?, de condiciones o de situaciones, como venimos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? Si bien nosotros y nosotras tendríamos que tener un enfoque más amplio, que no solo, precisamente por esto de la interseccionalidad, y que no solo mire la mujer con discapacidad, sino que mire el género con discapacidad, que intersecte el género y la discapacidad, que es mucho más amplio. La convención, sin embargo, se ha basado más que nada en la situación de la mujer con discapacidad, y la situación de la diversidad de género y la discapacidad es hoy en día una situación que todavía está con muchas asignaturas pendientes. Respecto a la mujer con discapacidad, entonces, se puede decir que la mujer con discapacidad ha venido sufriendo una doble invisibilidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros pensamos en el feminismo y la discapacidad, vamos a ver que el feminismo, hasta tiempos pero muy recientes y todavía es muy incipiente, el feminismo no ha incluido su teoría, en su lucha, en su movimiento, a las mujeres con discapacidad. Primera invisibilidad, ¿no?
Segundo, pensemos en el modelo social. Pensemos en el modelo social y veremos que el modelo social nació de sociólogos con discapacidad y que, de hecho, las primeras críticas al modelo social de discapacidad vienen de las mujeres. Vienen desde las mujeres, pero no porque no las incluyeron como mujeres, sino porque las mujeres vienen a aportar algo muy interesante. Esto sería quizás objeto de otro curso, de otra unidad, solamente se los menciono, pero que es que el modelo social no quiso abordar la condición de discapacidad, se ha centrado en las barreras. Y eso era necesario, muy necesario, porque hasta el momento solo se venía hablando de un enfoque médico y sobre la condición. Y está muy bien visibilizar las barreras y trabajar en la prevención y en la eliminación de esas barreras. Pero lo que vinieron a decir mujeres como Jenny Morris, por ejemplo, desde el movimiento, ¿sí?, feminista dentro de la discapacidad, es volvamos a traer el debate sobre la condición, porque la condición de discapacidad no es neutra. Volvamos a construir, a deconstruyamos esta condición, no desde una mirada netamente médica, sino desde la mirada de sus protagonistas. Pero bueno, el modelo social y sobre todo el movimiento de personas con discapacidad, así como el movimiento de mujeres no ha tenido en cuenta la discapacidad, el movimiento de personas con discapacidad ha reproducido, ¿sí?, los patrones discriminatorios y opresivos en relación a la mujer. Si analizamos, y sobre todo hasta tiempos muy recientes, el movimiento de personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, generalmente quienes lideran esos movimientos o quienes ocupan los puestos, digamos, o los lugares de mayor poder son hombres con discapacidad y no mujeres. De hecho, si pensamos que en el momento que se elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al programar la conformación del comité, se dijo que debería garantizarse, ¿sí?, un equilibrio de género, y sin embargo, tristemente, las últimas elecciones han demostrado que eso, en donde las mujeres o el movimiento mismo de mujeres con discapacidad, y debería ser de discapacidad, se descuida, se vulnera. Todavía hay que seguir trabajando, ¿sí?, en visibilizar estas intersecciones en estos cruces, tanto del movimiento de mujeres como del movimiento de personas con discapacidad. También intersectan, ¿sí?, en el caso de las mujeres con discapacidad, una serie de prejuicios y de estereotipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad suelen ser percibidas socialmente como mujeres dependientes, ¿sí?, como mujeres necesitadas de protección, mujeres asexuadas o asexuadas o hipersexuales, ¿sí?, mujeres no creíbles, mujeres incapaces de ser madre, como veremos en el análisis de una de las sentencias que se le facilita, una carga para la familia, más vulnerables, mujeres entre comillas inferiores, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que estos estereotipos y estos prejuicios se traducen en barreras actitudinales, porque que yo tenga un prejuicio y considere que una mujer con discapacidad, por el solo hecho de su discapacidad, no puede ser madre, y si yo integro el sistema de justicia, y eso sucedió en Argentina, entonces, cuando el bebé tiene horas prácticamente de vida, en vez de ese bebé recién nacido dejarlo con su madre, se lo quito, lo separo de su madre, vulnero los derechos de la madre y también del bebé, en razón de este prejuicio, ¿sí?, de que una mujer con discapacidad no puede ser madre. Por eso es importante, cuando hablamos de prejuicios, de estereotipos y decimos, se considera, no es solo una descripción, sino que si nosotros tenemos incorporados estos prejuicios, desde los lugares que ocupamos, en este caso estamos hablando del sistema de justicia, pero podría ser cualquier otro, vamos a reproducirlos y vamos a transformarnos nosotros y nosotras en barreras, en barreras. Bueno, la discriminación interseccional de mujeres con discapacidad podemos decir que se ha elaborado a partir de la observación general número 3, que ustedes lo tienen como material de lectura, sumada, eso les pido que revean cuando lean la observación general número 3, repasen la observación general número 6 sobre igualdad, ¿se acuerdan que la vieron en la unidad número 1?
¿Por qué? Porque la observación general número 6 se avanza más desde esta perspectiva de discriminación interseccional. Las mujeres con discapacidad están protegidas contra la discriminación directa, manifiesta, por el solo hecho de ser mujer con discapacidad, con la discriminación indirecta, esa que a partir de un parámetro que aparentemente es neutro, genera un perjuicio justamente al grupo, al colectivo de mujeres con discapacidad. Están protegidas contra la discriminación por motivo de discapacidad, en el sentido amplio que hablábamos, creo que la unidad número 1, sobre la protección, ¿sí?, que brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a cualquier persona que sea discriminada por motivo de discapacidad. Están también protegidas contra el acoso, están protegidas contra la discriminación por asociación, y están protegidas también desde la elaboración de la Convención y de estas dos observaciones generales que les mencionaba, la 3 y la 6, protegidas contra la discriminación por denegación de ajustes razonables, ¿sí? Porque denegar ajustes razonables cuando es obligación implica una discriminación. ¿En qué ámbitos se vive más esta discriminación o esta intersección de mujeres con discapacidad? Y son muchos, ¿sí? Si pensamos en las situaciones, por ejemplo, sociales y de pobreza, ser mujer es ya un factor, ¿sí?, que aporta para llegar a una situación de pobreza, y ser mujer con discapacidad mucho más, ¿sí? La pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza, y esto, si se le suma digamos, la condición de género, se potencia mucho más. En el acceso al derecho a la educación, en el acceso al derecho al trabajo, en el acceso al ejercicio de derechos políticos. Bueno, siempre esta intersección lamentablemente repercute para mal. Y uno de los derechos que se encuentra especialmente afectados son los derechos sexuales y reproductivos. Ahí también ustedes tienen entre los documentos un informe de la relatora de Naciones Unidas, donde pone mucho énfasis en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en el caso de niñas y adolescentes, porque realmente la situación mundial, ¿sí?, de vulneración de derechos en el caso de este colectivo es muy grave, y se requiere visibilizar la situación, se requiere tomar medidas y se requiere tomar otros rumbos, tomar otros caminos. Por eso ustedes podrán ver también cómo la sentencia, ¿sí?, la sentencia que se les da como materiales en el caso de Colombia, es una sentencia donde se muestra que ante la situación de vulneración de derechos sexuales y reproductivos de una niña con discapacidad, el mismo sistema de justicia colombiano había tomado una decisión errónea, que vulneraba claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sin embargo esta sentencia es muy positiva en volver a tomar las riendas de la Convención y en incorporar el modelo social de discapacidad, incorporar el nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica, y cómo esto repercute en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y en el ejercicio del derecho a consentimiento libre, informado y participado, con los requeridos ajustes, con las requeridas condiciones de accesibilidad y con los sistemas de apoyo. Cómo es la mujer o la niña con discapacidad quien debe tener que tomar las decisiones que repercuten en un tema tan delicado, en un tema tan importante, en un tema tan personalísimo como los derechos sexuales y reproductivos. Y también, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que tener en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos son amplios, que incluyen el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía sexual, a la integridad, a la seguridad, el derecho a la privacidad en cuestiones sexuales, el derecho al placer sexual, el derecho a la igualdad entre los géneros, a adoptar cuestiones que tengan que ver sobre la reproducción,
el derecho a la información basada en conocimientos científicos y el derecho a la salud en su expresión de salud sexual. También en esto es muy importante el proceso de información a partir del cual debemos también educar en derechos sexuales y reproductivos a las personas con discapacidad, porque esta carencia, ¿sí?, que lamentablemente se repite en muchos estados, genera situaciones de mucha vulnerabilidad y de mucha vulneración de derechos. Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos y concretamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y después lo que se ha generado a partir de esta convención por los organismos pertinentes muestra que todavía hoy en día las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad son sometidas a esterilizaciones y abortos forzosos. Muestra que no existe realmente una política que garantice el acceso a derechos de servicios, digamos, de salud sexual y reproductiva. Vemos que existe una absoluta ausencia de información en cuanto a lo que atañe a la planificación familiar. Vemos que lamentablemente existe en mayor proporción que el resto de mujeres una violencia sexual y vemos que se vulnera también esta posibilidad del consentimiento informado. Bueno, el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos da algunas pautas en relación a que los estados deben garantizar que termine esta discriminación que sufren las mujeres y las personas con discapacidad en general en relación con tener un proyecto de vida en el sentido de un matrimonio o formar una familia o la paternidad o la maternidad o en el ámbito de las relaciones personales. Se garantiza, a partir de esta convención, el derecho de todas, no solo algunas, de todas las personas con discapacidad, en edad de contraer matrimonio, por supuesto, a casarse y fundar una familia. También se garantiza, y el Estado debe trabajar en eso, el derecho que tienen todas las personas con discapacidad a decidir libremente si quieren tener un hijo o no quieren tenerlo, si quieren tener varios, el espacio que debe suceder entre uno y otro. Se garantiza a que las personas con discapacidad y también concretamente las niñas con discapacidad no se vean afectadas por esterilizaciones forzosas y esto se proteja en igualdad de condiciones que al resto de las personas. Que tengan acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud y también en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y en las observaciones, ¿sí?, que se han dado respecto de la capacidad jurídica, respecto de la igualdad, respecto de la educación, respecto de varias temáticas, se han podido visibilizar que se pone un énfasis específico en que el Estado debe trabajar para erradicar esta discriminación interseccional por razón de género y de discapacidad, ¿no? El sistema de capacidad jurídica de apoyos tiene mucho que ver con esto. Entre los materiales que ustedes cuentan, están las observaciones, la observación general que mencioné, está también el informe de la relatora que les mencioné sobre derechos sexuales y reproductivos de niñas y jóvenes con discapacidad, y hay 2 sentencias, también mencioné una, la sentencia 573 del año 2016 de la Corte Constitucional Colombiana, donde analiza, ¿sí?, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en el caso de una mujer, niña, adolescente con discapacidad. Y me queda destacarles uno de los fallos o de las sentencias que les comparto, que es una sentencia del año 2016 de la Corte Suprema de Argentina, donde, la Corte, luego de un caso que fue muy dramático, ¿sí?, entiende que es el caso que refería al principio, se conoce y se ha conocido en los medios como el caso Marisa, ¿sí?,
una mujer que tiene un bebé y que por casualidad la justicia se entera, porque fue por casualidad que ella había tenido un bebé y por un informe de la trabajadora social del juzgado que de manera automática, ¿sí?, relaciona discapacidad con peligro o incapacidad para ser madre, ese bebé es separado de su madre. El caso tiene muchas aristas, ¿sí?, y se ve claramente la falta de acompañamiento, la falta de apoyo por parte del sistema judicial. Se ve en momentos realmente, como les decía, dramáticos, de que Marisa haya tenido que recibir una carta documento en su casa donde tenía que planificar un proyecto de vida para ella y su hijo, creo que en el término, no me acuerdo si eran 5 días o una semana, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual. Y así una serie de acontecimientos que muestran cómo el sistema de justicia falló y por fin la corte, ¿sí?, toma el caso, pero claro, cuando pasaron muchos años, ¿sí?, desde que sucede el hecho y la corte decide, como puede pasar en estos casos. En ese transcurso de tiempo, esos 4 años que ese hijo estuvo separado de su madre, Marisa tuvo otro hijo, pero afortunadamente nadie se enteró, nadie del ámbito de la justicia, y se había visto cómo podía ser madre y criar a ese hijo correctamente, ¿sí?, desde el amor y con las garantías que requieren el ejercicio del maternaje, con apoyo de su padre, es decir, del abuelo del hijo. En ese sentido, les quería aclarar que entre los materiales audiovisuales tienen un resumen mediático del caso Marisa, pero en el momento que ustedes van a ver, que a mí me gustaba que vieran, porque realmente la entrevista esta que se muestra sobre el caso es en el año 2014, donde ella todavía estaba separada, donde el chico estaba con posibilidades de darse para adopción. Después la corte decide esto 2 años después, ¿no? Pero bueno, en ese momento se visibiliza una mujer absolutamente aterrada, que uno dice, quizás no sé si era la mejor estrategia, porque se sabe que ella tenía, digamos, más posibilidades para comunicar su amor y el interés de estar con su hijo. Pero me pareció interesante cómo los medios también de comunicación, y esto es muy importante, trabajaron el caso, lo mostraron. Hay una periodista, una gran periodista argentina que es ciega, que también se ha tomado, digamos, en personal el caso y lo estaba presentando. Y bueno, quería aclararles que en el momento en que ustedes van a ver ese video, está situado, digamos, 2 años previo a esta sentencia de la corte que se les comparte. Y otro de los materiales audiovisuales es muy breve, pero es una entrevista a Andrea Parra, que en realidad, bueno, ya que hemos hablado tan mal de nuestro país, de Argentina, en este caso Andrea está hablando bien de algunas cuestiones, pero no me interesa eso, sino que me interesaba por lo menos presentarle a Andrea Parra, que es profesora de la Universidad de los Andes, Colombia. Bueno, ahora ha hecho otro recorrido muy rico en su vida, y también quería que, aunque sea a partir de este video, y si ustedes tienen interés, la puedan buscar y puedan encontrar materiales de ella, porque ella es una persona que viene muy formada desde el género y ahora muy formada de la discapacidad, y tiene esa interseccionalidad, no solo entre estas condiciones, sino entre otras, y bueno, me parece que es interesante que vayamos sumando esas miradas. Bueno, ahora sí, terminamos con la presentación de esta unidad. Espero que, como siempre, la disfruten, que les resulte de utilidad y que nos vemos en la próxima unidad.